Bueno, muy bien. Séptima clase, estamos en el punto más neurálgico de la cuestión, porque nos toca tratar sobre la doctrina de la abstracción, sería. O sea, el modo en que el entendimiento se hace uno con todas las cosas. Y esto pone a la problemática antropológica como en su corazón, porque es lo que nos permite como profundizar mucho mejor en lo que es el hombre, según aquello que Dios creó, según lo que Dios ordenó para el hombre, y al modo en que hizo todas las cosas para el hombre. Así que esta es como, digamos, una de las doctrinas filosóficas más centrales, porque está en el fundamento de todo el orden metafísico. O sea que entramos como en esa digamos, sala donde empezamos a comprender el misterio y vemos al hombre en su dimensión más profunda, más augusta, digamos, porque es una doctrina mística, de hecho, ¿no? Es decir, donde Dios ha mostrado a través de las inteligencias luminosas, delicadas e intuitivas, como la de Aristóteles, San Agustín, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y todos los maestros posteriores de la línea del tomismo también, como por ejemplo Cayetano o Juan de Santo Tomás, que son los grandes comentadores de la escuela dominicana. Incluso hasta el mismo Fray Marcos González, que enseñó aquí en este mismo salón, de quien nosotros hemos recibido tan delicado magisterio, se intuyen en todos estos temas la agudeza de la comprensión filosófica según el pensamiento cristiano, y que ha perseverado durante tantos siglos, ¿no? Porque estas doctrinas no han muerto, no mueren, no pueden morir, aunque sí se pueden negar. Entonces es bueno siempre traerlas y por ahí ponerla en confrontación con los grandes postulados de la modernidad, ¿no? Y de hecho, esta doctrina del entendimiento humano, lo que vamos a ver, la diferencia entre el entendimiento posible y el entendimiento agente, y el modo en que el alma se vuelve todas las cosas, está como en el centro de las grandes críticas que vinieron después en la modernidad. Entonces conviene poner en confrontación a la modernidad misma con Santo Tomás de Aquino, que ha sido sin duda el arquitecto intelectual más destacado de todo el pensamiento cristiano. Y de hecho muchas de las tesis que la modernidad vino a traer, Santo Tomás de Aquino ya las había enfrentado, corroborado, corregido, incluso anatematizado, digamos. Entonces eso es lo que yo voy a intentar hacer de modo más o menos breve, para que no se nos haga muy tarde de paso, pero es un tema muy profundo que da lugar a un montón de cuestiones, un montón de comentarios que ojalá que salgan. Y yo partiría de una observación que tal vez pudo haber quedado picando o que por lo menos conviene revisar de lo que se dijo anteriormente, y es que se habla, por ejemplo, de la relación entre sujeto y objeto. Cuando hablamos de conocimiento, nosotros entendemos que el conocimiento es la relación de un sujeto frente a la cosa, y que digamos, entendemos que el sujeto es aquel que piensa o que conoce, y el objeto es el que está ahí delante, como digamos, fundando una especie de separación donde todo se justifica, digamos, dentro de esa dinámica
sujeto-objeto. Pero la noción de sujeto y objeto no es propiamente escolástica, no estaba en Aristóteles, no estuvo en San Agustín, no está en Santo Tomás, es decir, no se habla de sujeto y objeto, sino que hablar de sujeto es una categoría moderna, es decir, vino después. Con lo que salieron al cruce muchos maestros también del tomismo y tuvieron que batallar, digamos, con estas cuestiones al momento de poner a Santo Tomás de Aquino o a la doctrina tomista en discusión o en diálogo con el pensamiento moderno. Entonces ahí como que se nos hizo un poco familiar tanto el término de sujeto como el término de objeto. Pero claro, lo que hay que señalar es que el concepto de sujeto como categoría moderna postula, digamos, una especie de principio activo por parte del sujeto y un principio pasivo por parte del objeto. Es decir, el sujeto es el que está allí, adelante de la cosa, como, digamos, conociendo, como operando sobre las cosas, y las cosas tienen una especie de separación casi abismal. Si nosotros revisamos algunos postulados, por ejemplo, del racionalismo, ¿no? El sujeto tiene una independencia absoluta respecto del objeto conocido. Tanto que se llega a los postulados más extremos de concluir en que el sujeto es el constructor del mismo conocimiento y que el objeto no es más que una especie de cúmulo oscuro de sensaciones o de fenómenos que llegan y que el sujeto tiene que de alguna manera organizar. Entonces esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque en la doctrina clásica o escolástica, la relación entre, mal dicho, sujeto y objeto, la relación entre el entendimiento y las cosas es una relación de unidad, como ya lo veníamos diciendo. O sea, hay como una especie de diálogo profundo con las cosas y un hacerse de las cosas mismas, ¿no? Entonces, hay que corregir esa especie de tendencia a creer que el conocimiento supone un aspecto totalmente pasivo por parte de las cosas y totalmente activo por parte del sujeto. Y en realidad no es, digamos, así. Y hay que empezar a mirarlo al modo realista, ¿no? Y de esto hay que señalar un principio que señala Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles, que dice: lo inteligible en acto es entendimiento en acto. Lo inteligible viene a ser las cosas, que para ser conocidas tienen que estar en acto. ¿Qué significa estar en acto? Significa tener la existencia determinada, otorgada y presente, ¿no? Entonces, en esta doctrina lo que nosotros tenemos que tener en claro es la distinción que existe entre aquello que está en potencia y aquello que está en acto. Lo que está en potencia es lo que todavía no es, y lo que está en acto es lo que es, ¿no? Es lo que recibe el acto de ser, ¿no? Y lo inteligible es aquello que está en acto. Vale decir, para que yo conozca una rosa, la rosa tiene que existir en acto. No hay una idea de la rosa. No hay una idea innata en mí de la rosa que me permite adjudicarle a la rosa que estoy viendo el nombre de rosa, sino que la rosa existe con una actualidad eficiente de manera tal que permita por parte de ella, por parte del objeto, una actualización del entendimiento. Es decir, lo inteligible en acto es el entendimiento en acto. ¿Qué significa? Que esa actualidad se tiene que dar por parte del objeto y por parte del sujeto. Es decir, las dos cosas comulgan en la misma actualidad. No sé si se entiende. Cuando el entendimiento capta la esencia de la rosa, se hace una, y el acto de ser de la rosa actualiza al entendimiento. Entonces, ¿cuál es la premisa? Que el entendimiento también tiene un aspecto pasivo, naturalmente, porque si yo tuviese el entendimiento en acto,
entendería todas las cosas. Como los ángeles, exactamente. Entonces viene el pecado moderno que dice el padre Castellani de angelismo, el angelismo de Descartes, que ¿qué es? Creer que por parte del sujeto está todo actualizado y que basta con pensar las cosas para darle entidad. No, eso hacen los ángeles. La naturaleza angélica ven las cosas según Dios y conforme a su propia naturaleza angélica. Como son espíritus puros, que están separados de la materia, no necesitan un proceso de desmaterialización de las cosas, sino que Dios se las muestra de manera directa. No conocen todo los ángeles, conocen lo que Dios les muestra, pero lo conocen de manera intuitiva, como una especie de proyección directa de las ideas divinas. Ahora en el hombre esto no es así. En el hombre las cosas son en una relación de pasividad a actualidad, ¿sí? Es decir, el entendimiento humano tiene que actualizarse. Esto es clave, porque nos pone el problema en su justo equilibrio. Quizá la Virgen María pudo haber pasado. En la Virgen, sí, eso lo dice el gran Charles de Koning, por ejemplo, de que la Virgen María tenía un entendimiento privilegiado. Bueno, interesante. Dice también Santo Tomás en el Tratado de Veritate, dice, el inteligente y lo entendido, en la medida que de ellos es efecto algo uno, que es el entendimiento en acto, son un único principio de este acto que es entender. ¿Sí? O sea, el estar en acto y aquello que el estar en acto, el entendimiento, o sea, el entender y el ser entendido, suponen un solo acto. O sea, el efecto de algo uno, el resultado de aquello que es inteligible en potencia respecto a lo que es intelecto en acto, supone una unidad entre ambos, ¿sí? Lo que vengo diciendo anteriormente. O sea, únicamente es posible mantener la distinción clásica de sujeto-objeto en cuanto uno y otro existen en potencia. ¿Qué significa? Que yo puedo llegar a hablar de la distinción entre sujeto y objeto siempre y cuando supongo que por parte del entendimiento hay un principio potencial. ¿Por qué? Porque si no, sería el entendimiento humano el que hace todas las cosas. Si es el entendimiento el que está en acto y no tiene un principio potencial, entonces sería todo inteligible en acto. Tal vez como pretendió el idealismo alemán, sobre todo con Hegel, que ya vamos a mostrar algunas de las consecuencias del pensamiento de Hegel. Para Hegel, la realidad es absolutamente racional. O sea, todo lo que existe, incluso en sentido histórico, es toda una proyección del pensamiento humano. Y en la medida que el pensamiento humano lo puede entender, lo único que varía entonces es las instancias históricas en las que el hombre ha transitado, pero no hay nada que no sea inteligible. Incluso la muerte de Cristo es inteligible por cuanto es historia humana y es comprensible y es explicable. Entonces no hay nada que no esté en acto para el entendimiento humano. Es una cuestión, digamos, muy, muy profunda que tiene por ahí estas aristas o necesita de estas distinciones para no, digamos, no extralimitarse en la comprensión y sobre todo para dar lugar después a todo lo que es la vida mística, por ejemplo. Ya vamos a ver. El entendimiento es sujeto en cuanto es intelectual en potencia, entonces, y necesita, para constituirse en intelectual en acto, de la información de lo inteligible. ¿Sí? El principio potencial del entendimiento. Necesita de la información que proviene de aquello que es inteligible. ¿Qué es lo que es inteligible en acto? El acto de ser. O sea, aquello que tiene actualidad es inteligible y actualiza el entendimiento en la medida que el entendimiento lo capta. Estas son
digamos, todos los elementos previos para comprender después la enorme doctrina de la abstracción, en la cual radica todo el misterio, sobre todo de la mística, porque lo interesante es cuando uno después traspasa al misterio del alma, digamos. Entonces, para pasar al acto, necesita ser abstraído por el entendimiento agente. Es decir, algo que está en acto, para pasar a actualizar el entendimiento, para que se actualice en el entendimiento, necesita ser abstraído por el entendimiento agente. Por eso es lo que dice Santo Tomás, que es por lo inteligible en potencia, como declara Santo Tomás, que es preciso poner una virtud en el entendimiento que haga inteligibles en acto por abstracción de las condiciones materiales. Y por esto es necesario poner el entendimiento agente. Entonces yo les hablo de esto. El entendimiento tiene un principio potencial que hace que necesite actualizarse. ¿Se entiende hasta ahí? Y esta actualización, es decir, aquello que hace que algo inteligible en potencia sea inteligible en acto, es el entendimiento agente. ¿Sí? O sea, es un principio operativo, entre comillas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la interioridad? Hablábamos cuando leíamos a Piper, hablábamos del ocio. Decíamos que el entendimiento necesita ciertamente del ocio contemplativo, porque naturalmente participa de esa naturaleza angélica que ve las cosas de modo intuitivo, pero bajo un principio de actualidad por parte de la naturaleza humana. Este principio activo del entendimiento es el entendimiento agente. De hecho, Cayetano, el gran comentarista de Santo Tomás, invita a elevarse a aquel más alto orden de cosas y entrever cómo el entendimiento, procediendo de la potencia al acto, no procede sino a la perfección de su ser. Y como el entender no es otra cosa que su ser, y la especie y la forma, según la cual es aquel ser. Es decir, el entendimiento cuando procede hacia las cosas y se actualiza, se identifica, esto que venimos diciendo desde antes, ¿no? Toma de la cosa la especie, que es la forma, según la cual lo que existe fuera del entendimiento pasa a tener una existencia plena en el entendimiento humano. Y eso perfecciona la naturaleza misma del entendimiento. O sea que el entendimiento humano se perfecciona con el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se actualiza. ¿Por qué? Porque el acto es principio de determinación, o sea, es una perfección. ¿Sí? Entonces, esto también me demuestra que este principio de actividad que hay en el entendimiento, que me permite pasar de algo pasivo a algo activo, supone también una especie de virtud o una potencialidad. O sea, virtud en cuanto que es una perfección que se adquiere en la medida que se actualiza con las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? De a poco vamos a ir metiéndonos en la comprensión, en el modo en que el entendimiento agente opera en el alma. Dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, capítulo 4, libro 4, capítulo 14, el verbo mental no surge de nuestro entendimiento, sino en cuanto éste existe en acto, pues simultáneamente es existente en acto y está ya en él el verbo concebido. El verbo mental es la palabra que el entendimiento dice de la cosa una vez que la abstrajo. ¿Qué es abstraer? Me adelanto para ser más claro. Abstraer es traer desde, es decir, desde algo que está afuera y actualizarlo en el entendimiento. Significa que la misma forma o la misma esencia que hay en las cosas pasan a existir realmente, o de modo intencional, más bien, en el entendimiento, es decir, cuando se actualiza el entendimiento. Cuando hay actualización del entendimiento, cuando el entendimiento comprende, entiende
¿qué hace? Emite un verbo mental, o sea, la palabra. La palabra mental no emana según el brotar de la potencia del acto, sino que es al modo como surge el acto del acto como resplandor de la luz. Es decir, el verbo mental supone una iluminación. Esto es muy importante de lo que dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. Es decir, que el modo de proceder cuando el entendimiento se actualiza supone como un resplandor de luz. Y esto van a ver que es el modo propio en que opera el entendimiento agente. Es decir, cuando el entendimiento agente toma las cosas, las abstrae, las vuelve verbo mental, supone una iluminación. O sea que el entendimiento es una luz. La luz, lo que naturalmente nosotros llamamos la luz de la inteligencia, que es una participación con la luz divina también. Entonces también está aquello de que el entendimiento capta las cosas según Dios, al modo humano, pero según Dios. Según Dios lo permite, según Dios lo actualiza. Entonces Dios permite que una rosa sea captada en su esencia por nuestra inteligencia y a su vez Dios puede transmitir también otro tipo de verdades, pero siempre supone un proceder luminoso, ¿no? Y siempre hay este principio activo por parte del entendimiento, ¿sí? Esta palabra activo hay que saber distinguirla no es una actividad constructiva, como entienden los modernos, sobre todo los idealistas, sino que hay un principio de actualización. Eso. ¿Me siguen? Entonces el conocimiento acontece en alguno que conoce. Me parece muy obvio, pero tiene que quedar clarísimo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo real, no es algo problemático. El conocimiento es en el que conoce. Este ser en supone esa pasividad, o sea, ese recibir, esa necesidad de ser actualizado. Para conocer alguna cosa, el cognoscente necesita poseer esa cosa en su propia inmanencia, o sea, en sí mismo. ¿Sí? O sea que conocer es poseer algo. ¿Sí? Si no tiene en su inmanencia a esa cosa, por ejemplo, un árbol en su propia entidad, puede poseerla en su imagen o semejanza, por operación de los sentidos, como veíamos la otra vez, ¿no? Los sentidos que hacen, abstraen las formas sensibles de las cosas, ¿no? Y elaboran la imagen o la especie sensible, ¿no? Entonces de ahí ya queda formada, ¿no? La primera intuición que hay respecto del mundo, respecto de la realidad, viene por parte de los sentidos y luego opera el entendimiento agente, ilumina aquellos datos que provienen de los sentidos y como que pasa a tener esa actualidad dentro suyo de alguna manera, ¿no? Y también se da, o sea, esta actualidad supone una semejanza con la cosa. Por eso, porque si no hubiese una semejanza, entonces el conocimiento sería algo, digamos, supondría una ruptura con la realidad. En realidad, con esto que se quiere decir respecto de la semejanza, es que esa semejanza se hace unidad con el alma, porque lo semejante ama lo semejante, ¿no? O sea que no hay un abismo entre el entendimiento y las cosas como pretendían los idealistas, ¿no? Entonces las imágenes de las cosas tienen una gran función en el ámbito del conocimiento. El que ve un árbol tiene una imagen del árbol en su vista. Informado por esa imagen del árbol, en su ojo emite el acto de visión del árbol real. ¿Sí? Subrayamos esto. Emite el acto de visión del árbol real, a partir de la imagen del árbol, ¿no? La imagen que está al principio del acto de conocimiento se llama especie impresa. ¿Sí? La especie impresa
determina al cognoscente en su potencia o principio operativo. ¿Qué significa? Que la especie como que viene según nosotros, es decir, por aquel otro principio de que lo que se recibe al modo del cognoscente. Como nosotros somos espíritus encarnados, entonces el conocimiento tiene que ser de acuerdo a ese modo. Buenísimo. Una relación entre contenido y continente. Claro, exacto. O sea, hay una proporción por esta semejanza que mencionamos anteriormente. La especie impresa, ¿cuál es? Esa forma sensible que proviene de los datos de la experiencia. Entonces como que nos proporciona, nos predispone o nos ordena para emitir un acto de conocimiento correspondiente. Es decir, si yo veo un árbol, el conocimiento que voy a tener es proporcionado a lo que veo. No voy a tener el conocimiento de una vaca. ¿Se entiende? Parece muy elemental, pero en definitiva es eso. Se requiere también otra especie. Tenemos la especie impresa. Se requiere también otra especie. La especie expresa. Que es una imagen o una especie que se origina a partir del cognoscente en el término, o sea, inmanente, o sea, dentro del sujeto, dentro de sí mismo, de su acto de conocimiento. Lo repito, se requiere también otra especie, la especie expresa, que es una imagen o especie que se origina a partir del cognoscente en el término inmanente de su acto de conocimiento. Se origina en sí mismo, la especie expresa. ¿Sí? A ver, para decir un poco el ejemplo. La especie expresa no viene de otro lado, no es un tercer término. ¿Sí? Yo tengo el árbol y el árbol. La especie expresa no es una especie de reflejo, o sea, yo conozco una idea de ese árbol, sino que es la misma naturaleza del árbol que está ahí separado, real, con sus principios materiales y demás, pasa a existir de manera intencional dentro del alma, o sea, de forma inmanente, con la misma naturaleza y proporción del alma humana. ¿Se entiende de ahí? La necesidad de esta especie expresa acontece en tanto que el objeto trascendente del conocimiento no está presente o no está inmediatamente proporcionado al acto del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando yo conozco algo, ya no necesito más tenerlo presente. Es decir, una vez que el entendimiento captó la esencia, ya está. Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, me hice una hermosa mesa de madera. Y nadie va a tener que ir a verla para entender lo que yo dije. Claro que yo les puedo describir de 1000 maneras la belleza de la mesa, pero digamos que la idea está captada naturalmente. ¿Por qué? Porque no necesitas meterte los millones y millones de mesas que hay, sino que con una sola ya está. Después basta un acto reflejo del entendimiento para volver sobre la misma mesa. O sea, si yo te digo, me hice una mesa, pues ya entendí perfectamente el concepto de mesa. Ahora, para referirnos a la mesa singular, entonces ahí el entendimiento hace como una especie de viaje de vuelta. Es decir, sobre el concepto, vuelve hacia la cosa y considera las determinaciones singulares o particulares. Pero ya no hay una abstracción universal del concepto, ¿se entiende? O sea, cuando el alma conoce el concepto de mesa, que se formula esto que yo les digo, el verbo mental, ya está, ya hay esa unidad, ya se actualizó. Ahora, bueno, qué interesante tu mesa, describímela, me interesa, qué lindo. Bueno, ahí hay otra operación del alma, que es en cuanto a que puede volver sobre las cosas y considerar las determinaciones particulares. Bueno, entonces en el orden intelectual se distinguen el intelecto agente y el intelecto posible. ¿Sí? Eso a modo de síntesis, ¿no? Se requiere la especie expresa en la imaginación, en la estimativa y en la memoria, es decir, en los sentidos internos superiores. Se requiere la especie expresa para que
se pueda reformular la imagen inteligible de cada cosa, se pueda, digamos, actualizar la imagen inteligible de cada cosa. También en el entendimiento. No se requiere especie expresa para los sentidos externos o el sentido común, porque estas potencias cognitivas se refieren a un objeto presente y suficientemente proporcionado. Es decir, si yo estoy escuchando una melodía bella, necesito que se esté ejecutando, digamos. Ahora, me puedo recordar una melodía bella, pero a diferencia de la idea mental, que yo no necesito del árbol presente, real y existente fuera de mí para considerarlo, en cambio para los sentidos sí. Si yo quiero ver el color necesita su presencia, no solo su acto. ¿Se entiende? O sea que los sentidos tienen una limitación que depende de la presencia, ¿no? Pero claro, el entendimiento, como yo puedo recordar una melodía, un color, una pintura o un paisaje, entonces allí también está presente el entendimiento agente que permite, de alguna manera, recordar. Entonces también la memoria tiene una función clave en el conocer, aunque todavía depende de los sentidos, pero cuando uno conoce algo que recuerda. Y esto es así porque, naturalmente, cuando el entendimiento está lleno de imágenes, figuras e impresiones sensibles, como por ejemplo el recuerdo mismo. Incluso cuando hay que expresar una idea, o sea, cuando vos tenés que expresar una idea, la tenés que saber de memoria, o sea, la tenés que decir, ¿no? Entonces, esto, digamos, hay una como unidad de sentido, ¿no? Bueno, no se requiere la especie expresa para los sentidos externos y el sentido común, porque estas potencias cognitivas se refieren a un objeto presente y eficientemente proporcionado. Bien. Las imágenes del conocimiento se identifican intencionalmente con las cosas conocidas y dicen una relación trascendental hacia las mismas. Es decir, son imágenes proporcionadas a las cosas mismas, como les decía antes. La imagen de una vaca es proporcionada a una vaca, no a una montaña, ¿no? Por ello también tienen como la capacidad de conducir al conocimiento. Las imágenes que provienen de los sentidos externos y de los sentidos internos conducen al conocimiento mismo. Si la imagen intencional que tengo del árbol no se identifica con el árbol real, entonces no tengo conocimiento. No puedo conocer el árbol real. Este es el problema que tenía, por ejemplo, Descartes y cualquier escéptico que reniegue de la validez óntica de los sentidos, ¿no? Entonces, si yo impongo una especie de barrera entre las experiencias sensibles y aquello que pienso, entonces, naturalmente, el paso que me va a permitir seguir avanzando, si no corrijo el error, va a ser el idealismo absoluto, o sea, el de pretender que el entendimiento justifica absolutamente y por sí solo todas las cosas que conoce. ¿Se entiende cuál es el problema? Bueno, pero como conozco las cosas reales, entonces tengo evidencias de que son reales. Y además, en esa medida también tengo evidencia de que conozco, ¿no? O sea que el conocer se justifica por su propio acto. No hay que rendir cuentas de eso, ¿no? Porque las cosas que se conocen son cosas reales que tienen una existencia intencional dentro del alma. Entonces esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el influjo del conocimiento siempre supone un nexo con la realidad, o sea, supone el influjo de la realidad, ¿sí? Por esto que yo les decía antes, no conviene hablar de sujeto y objeto como una especie de pasividad por parte del objeto. No. Por parte del objeto hay una actualidad. Claro que no es... Nosotros a veces entendemos pasividad y actualidad en el sentido operativo, en el hacer. Y no se trata de eso, sino que actualidad es el principio eficiente de su existencia, su determinación. Entonces, ahí es, en ese sentido, el entendimiento depende de las cosas.
Entonces nuestras potencias sensibles reciben el influjo especialmente por medio de estas especies, que aparte nos hacen reaccionar vitalmente hacia ellas mismas. O sea que no es como una especie de escritura fría que se talla en las neuronas, sino que hay una relación vital en esa relación, en ese proceso. ¿Se entiende? Acá está, digamos, la profundidad y la maravilla del realismo. Es decir, entre el alma y las cosas hay una relación vital. Y el alma se actualiza con el conocimiento. Claro, que no queda en las cosas el conocimiento, ¿no? El conocimiento abstrae, ¿no? Pero esto es así, los sentidos captan la realidad superficial y la inteligencia llega hasta la sustancia existente en las cosas. Nosotros vemos cosas que son proporcionadas adecuadamente al entendimiento, que están en acto, que provienen que los sentidos me dicen las primeras impresiones y que el entendimiento a partir de ahí puede meterse en profundidad y por abstracción en la consideración de la sustancia, es decir, en la consideración de su propia existencia. Pero esta misma realidad nos llega a través de los sentidos, aunque los sentidos no lo perciban. Por ejemplo, si yo hablo de la esencia de la rosa, ya los sentidos algo me están diciendo. No me van a decir del todo el concepto de rosa, pero ya en los sentidos hay algo, porque es una experiencia suficiente, en el sentido de que es actual y que es directa, ¿no? Entonces, los sentidos lo que me proporcionan, por ejemplo, es la experiencia unida de todas las impresiones en una cosa real, en algo uno, en algo que está allí, ¿no? Pero claro, después viene la abstracción, yo tengo que sacar, desmaterializar las imágenes sensibles y elaborar la idea o la esencia de la cosa. Pero la esencia de la cosa está ahí en la rosa presente, con toda su actualidad, con toda su riqueza, con toda su belleza, con toda su sustancia y accidentes, ¿no? La sustancia y el accidente, ahí la cosa misma. Por eso está bueno ese verso de Borges que decía: en el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. O sea, en la profundidad de la misma cosa está la esencia, ¿no? Y cuando yo expreso el nombre de la cosa, estoy expresando su centro, digamos, su corazón, su alma, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la rosa está compuesta de principios materiales y principios formales. Lo que el entendimiento capta de la rosa es la esencia de la rosa, que está en su forma. Entonces, la forma de la rosa es como el alma de la rosa. O sea que el nombre mismo de la rosa no es algo ajeno a la misma rosa, porque el entendimiento, cuando capta, por así decirlo, la rosidad, que es el quid de la rosa, es el qué mismo de la rosa, se vuelve rosa. O sea que hay una comunión entre el ser de uno y el ser del otro. ¿Y cuál es esa comunión? La esencia misma de la cosa, ¿sí? O sea que no hay, del entendimiento a la rosa, no hay una relación accidental o extrínseca. No es que le pongo el nombre de rosa porque si no, todo es un caos. Exacto. Parecería como que nosotros le ponemos un rótulo a las cosas para distinguirlas, digamos, para que no sean todo lo mismo, ¿no? Una cosa es una rosa, otra cosa es un caballo, digamos. No. Acá, en esta doctrina, el alma se vuelve rosa. Por eso también decía Santo Tomás, que yo ya lo había mencionado, el alma deviene su objeto, se vuelve aquello con lo que está, con lo que habita, con lo que abstrae.
Entonces, naturalmente que esto está como muy así en el principio. Esta teoría o esta doctrina, algunos filósofos la han llamado de la cognición, porque el conocimiento propiamente dicho es mucho más abstracto y más elevado. O sea, entonces viene cuando uno habla de la abstracción, tiene que hacer ciertas distinciones, por ejemplo, que en la abstracción hay 3 grados. El primer grado de abstracción es la abstracción de las cosas concretas y reales, de las cosas que tienen materia, de las cosas que tienen principio de movimiento. Aristóteles le llamó al primer grado de abstracción, le llamó física. O sea, la física es el ámbito de las cosas que son y que tienen movimiento, o sea, que están sujetas al cambio. Por ejemplo, una rosa puede marchitarse, pero la esencia de la rosa ya la capté y no se marchita. Pero la rosa sí. Entonces el conocimiento de esas cosas corresponde a la física, que es el primer grado de abstracción. Pero después está el segundo grado de abstracción, que es cuando el alma separa las condiciones, digámoslo así, cuantitativas. Entonces aparece la consideración de la cantidad, de la proporción, de la magnitud. Y ya el alma se separa de alguna manera y ya no depende tanto de la cosa material, sino que empieza a considerar las cosas desde otra óptica más abstracta, y es la matemática, la aritmética, la geometría, segundo grado de abstracción. O sea, un ejemplo, yo puedo mirar esta pared y decir así a ojo, bueno, esta pared tiene 7 metros por 4,5. Ponele que nada que ver, pero eso me lo proporciona el sentido común, o la vista en todo caso. Y yo puedo pasar la mano y decir, bueno, más o menos. Pero para calcular perfectamente su proporción, su magnitud, yo necesito hacer una operación numérica. Entonces, de alguna manera me tengo que separar de la pared y considerarla bajo otro grado de abstracción distinto. Entonces ya hacer un cálculo numérico o cuántico, y esa es la matemática. Pero después hay un tercer grado de abstracción, que es la consideración de las cosas según su esencia o su existencia, es decir, del ser de las cosas, que es la metafísica. La metafísica corresponde al tercer grado de abstracción y considera al ser de la rosa y no a sus tamaños, a su peso o a su color, sino a su esencia, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, que sobre la abstracción hay una profunda doctrina que nos lleva, sobre todo esto, al reconocimiento del tercer grado de abstracción, que es lo que no se quiere reconocer en ningún ámbito, que de tanto hablamos, ¿no es cierto?, en las charlas anteriores. Por ejemplo, en el ámbito académico. Se recorta el alma humana, se le saca el tercer grado de abstracción, entonces dale que va, perfecto. Entonces vos tenés un tipo que es un genio de la matemática, pero como no llega al tercer grado de abstracción, dice una gansada como, por ejemplo, el universo viene de la nada. La nada produjo todo. Entonces yo decía, hermano, mucha matemática, pero te falta. Diría que el conocimiento moderno abunda en palabras, pero sin referir a la palabra. A la palabra, muy bien. Claro. Es que ni siquiera hay verbo mental, o sea, fíjate esto, ¿no? El verbo mental de Santo Tomás de Aquino dice que en el verbo mental, es decir, en la palabra rosa, hay una especie de encarnación. Así como el verbo se encarnó, hay una especie de encarnación que hace participar el entendimiento del acto creador que puso en acto la rosa. Entonces, conocer es conocer la mano del creador, naturalmente. Pero claro, vos recortás el tercer grado de abstracción y matás la palabra. Arruinás el entendimiento humano, porque encima el entendimiento humano en el tercer grado de abstracción anda como un pez abajo del agua. Y eso es lo peligroso. ¿Qué es lo peligroso?
que el entendimiento en el ámbito de la metafísica no se equivoca. O sea, marcha como una flecha y va hacia las cosas, hacia lo inteligible va, directamente. El error viene, el equívoco, viene en el juicio, viene después, cuando yo, por una imperfección por parte mía, yerro en la afirmación de algo. Entonces, pero no, el error no está en las cosas, no está en la verdad. Cuando el entendimiento ahonda en el mar del tercer grado de abstracción, está como en su salsa, digamos. Entonces, esto, digamos, es profundísimo y que tiene naturalmente un sentido augusto cuando uno considera el modo en que nosotros podemos conocer la verdad, conocer la causa de todas las cosas, ¿no? Porque dice Aristóteles, solo hay ciencia de aquello que se conoce por sus causas. O sea que si yo no comprendo el concepto de causa y no hago las consideraciones racionales suficientes para distinguir la causa que hay en las cosas, entonces por mucha matemática que le ponga, no voy a ser sabio. Sabio es el que conoce la causa. Pero fíjate que es tan así, que si nosotros salimos afuera acá al atrio y encuentro que hay una vaca, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué hace acá? ¿Y qué es eso? ¿Preguntar por la causa o no? Claro. No vamos a decir, oh, buenísimo, vamos a meterla para adentro. O sea, el entendimiento busca el porqué naturalmente, o sea, es su ámbito. Entonces, esto no se puede recortar, porque cuando vos recortás eso, ¿qué recorta el sentido común? Entonces podés decir que la vaca es una vaca extraterrestre que bajó de un platillo. ¿No es cierto? O sea, claro, cuando vos recortás esa parte elevadísima del entendimiento, ya no te queda más entendimiento. Bueno, muy bien, avanzo un poquito. Bueno, la inteligencia informada desde la especie impresa, de aquello que viene, emite el acto intelectual de conocimiento, en cuyo término, o sea, el término del acto intelectual se encuentra la especie expresa, con lo cual se conoce la cosa trascendente. ¿Qué es la cosa trascendente? La cosa que está afuera. Trascendente, en el lenguaje tomista o escolástico, es aquello que está separado. Separado del pensamiento, ¿no? No separado absolutamente, porque también está la doctrina de la separación. La separación es de las cosas que están totalmente separadas de la materia, que son, pero que están separadas, como por ejemplo la naturaleza angélica. Son seres separados. Y bueno, así se llega directamente a un conocimiento universal. Por esto que digo, ¿no? Ya con la palabra rosa, ya está, vieron que estoy hablando de la rosa, todos nos entendemos, pero no hay ninguna rosa acá, ¿no? O sea, estamos en un plano de la abstracción universal, donde comprendemos las cosas por su propia naturaleza, digamos. Hombre, animal, rosa, árbol, planta, vaca, lo que sea. Pero claro, después de digamos, del reconocer la existencia trascendente de la cosa, entonces el alma como que reflexiona sobre su propio acto de conocimiento y sobre todos los fantasmas que le llegaron a partir de los sentidos, ¿no? Las imágenes que le llegan de los sentidos, y se llega a hacer entonces una reflexión por el cual se conocen las cosas particulares. Entonces hablo de este hombre, este animal, esta rosa, ¿no? Pero claro, el entendimiento cuando capta lo universal, no capta lo... Esto es una limitación del entendimiento. El entendimiento no puede captar nada que sea particular o individual. Lo individual en sí mismo, o sea, la esencia de lo individual, no lo podemos conocer. Ustedes hagan la prueba después. Tarea para el hogar. Cuando piensan, siempre que se piensa en género o especie. El individuo particularísimo y concreto es un abismo. O sea, la esencia particular o individuada de una cosa es un misterio insondable. Solamente Dios lo conoce.
Pero las cosas no son adecuadas igual. O sea, lo universal, es decir, aquello que es común a todo, es accesible a nosotros. Cuando yo digo el alma conoce según el género o la especie, significa que cuando yo conozco algo, lo conozco dentro de una especie de círculo. Entonces yo digo flor. ¿No es cierto? Todos entendemos. Y ahora yo digo rosa, y ahí agrupo más. O sea, separo del género flor la especie rosa. Y así puedo decir, no sé cómo se llama, pero flor rosa amarilla. Si conociéramos, no sé, acá me corrige, pero si conociéramos así la esencia individual, estaríamos enjuiciando todo. Y estaríamos siendo, o sea, casi claro, como otros dioses, ¿no? Los ángeles tienen conocimiento por intuición. pero por individuo. ¿Cómo? Por individuo. Sí, individual, sí. Individual. Porque los ángeles no tienen género, de hecho. Porque el género o la especie es una propiedad de la materia, una condición de la materia. No hay. Es una especie de limitación. Entonces, claro, en el. Sería muy peligroso. Sería también peligroso para uno conocer así. Sí. Estaría más expuesto a Dios. Claro que no. No podríamos equivocar. Pero sin embargo, cuando estemos en la patria celestial, veremos las cosas tal cual son, dice el apóstol, ¿no? Es decir, como Dios las ve. Entonces allí sí se entiende que habrá un conocimiento profundo de la realidad. Es decir, nos conoceremos a nosotros mismos como Dios nos ve y al modo en que Dios permite también, ¿no? No vamos a conocer todas las cosas como las conoce Dios mismo. En ese sentido, no correremos de suerte de los ángeles caídos. ¿Cómo? Si éramos así, Claro, correremos de suerte. pero es el gran pecado del hombre, además. O sea, el querer ser como Dios es el querer conocerlo todo al modo en que Dios lo conoce. Y no, es el pecado de los, digamos, del idealismo moderno que tropezó con eso, que para tropezar con eso tuvo que tirar toda la tradición a la basura. Porque además, como yo decía hoy, Santo Tomás renegó con casi todos los errores que después cometieron los modernos. Pero claro, los antiguos tenían una visión muy mesurada de la realidad. Posiblemente muchos científicos antiguos, que los existían, vieron cosas que podrían crearse, pero no se crearon porque entendieron que crear algunas cosas iba a ir en contra de la humanidad. Pero ese paso sí lo dieron los modernos. Como por ejemplo, voy a poner la pretensión de indagar los misterios del universo a partir de la observación, que se hizo con mucho provecho naturalmente, aunque hay una leyenda negra tremenda detrás de Newton, detrás de Galileo, detrás de tantos Copérnico. Se cree que ellos descubrieron lo que los antiguos nunca habían visto, pero en realidad muchísimos de sus cálculos ya estaban hechos. Sin embargo, ellos no fueron más adelante porque entendían que conocer una cosa era esto de poner, digamos, de hacerse uno mismo esas cosas. Entonces estaba el peligro de que el alma se puede pervertir, digamos, sobre todo si adquiere un tipo de poder. Pero se necesitó la decadencia de la escolástica para que venga un filósofo y diga saber es poder, que fue Roger Bacon. O sea, el reconocimiento de que el saber es un poder es algo que a la modernidad le gustó, pero a la antigüedad no le gustó. Y nunca fueron más allá. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo proporcionado, ordenado al alma. Aparte que el conocimiento sirve para perfeccionar el alma, que si no
Si un conocimiento pervierte el alma, no es conocimiento, y entonces no hay que seguirlo, o aparte supone una virtud. Entonces hay toda una concepción muy distinta respecto de lo que sería el paradigma o la cosmovisión moderna respecto del entendimiento en la tradición antigua. O sea, las cosas se ven y son según Dios. Sí, que hablaba la prudencia. Exactamente. Una augusta virtud, sí. Bueno, pero es que acá está de fondo todo esto, tiene relación con las virtudes y en la medida que el conocer supone un perfeccionamiento de la naturaleza humana, porque el alma se vuelve y se actualiza, y en la medida que se actualiza se hace más perfecta, entonces también se entiende que el conocer supone un acto de virtud. Pero por eso se habla también de virtudes intelectuales, por ejemplo. O sea, la sabiduría es la reina de las virtudes intelectuales. O sea, ¿para qué uno aprende o conoce o quiere aprender? Para volverse sabio. O sea, la idea de aprender para volverme rico no es una idea antigua, es una idea moderna. Pero claro, o sea, hay una proporción, una medida en todas las cosas. Así que bueno, voy a avanzar un poquito para no hacer muy extenso esto. Hay varios tipos de abstracción. Está la abstracción pasiva, la abstracción material, la abstracción formal, la abstracción total o la abstracción total. Por ejemplo, la abstracción formal, que es la consideración de lo abstraído respecto de su modo de ser, y es la abstracción propia de las ciencias. La abstracción formal. Por eso cuando uno conoce algo tiene que distinguir lo formal de lo material. Entonces todavía hay algo de eso cuando te dicen en un trabajo de investigación distinguir entre el objeto material y el objeto formal, aunque ya no se usa casi, pero es eso, digamos, es considerar el objeto por su forma o por su materia. Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a estudiar psicología, pero la psicología tiene un objeto material, que es el hombre, y un objeto formal, que es el alma. Entonces allí se cumple también los modos de abstracción que hay respecto de las cosas. Y esto de que según sea el modo de abstracción, el alma va penetrando en esto del tercer grado de abstracción, que es la consideración de la existencia, del ser, del acto de ser, de la forma. La forma es aquello que los filósofos definen a la forma como aquello por lo cual algo es. Es decir, lo que la hace ser específicamente algo, o sea, es un determinante. Como por ejemplo, una mesa tiene algo determinante que la hace ser mesa y no silla. Bueno, ese determinante, ese constitutivo, es una perfección, que es la forma. Cuando el alma abstrae la idea, abstrae la forma de la cosa. Y es justamente la forma aquella que permite identificarse con la cosa y hacerse una. Y esto es muy importante porque de la consideración de la forma vienen todos los principios causales. Según eso que decía antes, que Aristóteles dice que solamente hay ciencia de aquello que se conoce por sus causas. Entonces vos tenés la causa formal de una cosa, es aquello que la hace ser eso y no otra. O sea, por eso yo les digo, el alma, la inteligencia va como un rayo hacia la cosa, no se equivoca. Si igual la inteligencia decís que una silla es una mesa, a la inteligencia le hace ruido, digamos. Por eso hoy hace ruido tantas cosas, que son errores groseros, digamos, ¿no? Si a un varón le querés llamar, no sé, María, a la inteligencia no le gusta, porque la inteligencia va hacia la forma como un rayo. Y para aceptarlo, para digerirlo, tenés que hacer un esfuerzo. O sea, tenés que destruir el sentido. Porque la inteligencia está diciendo, no, Roberto, no María. Sí, pero no, esas son categorías medievales, hay que sacárselas de la cabeza. Pero es así, o sea, la inteligencia no se equivoca, el que se equivoca es uno.
Entonces, estas cuestiones tienen mucho sentido. Para no extenderme mucho, voy a hacer una breve consideración sobre algunos errores que han existido respecto a esto y que siguen existiendo. Santo Tomás, digamos, su principal oponente fue Averroes, que fue un filósofo árabe, a quien Santo Tomás le llamaba el comentador. El comentador, haciéndole un reconocimiento, le decía el comentador. Santo Tomás le llama el apóstol a San Pablo, el filósofo a Aristóteles, el comentador a Averroes. O sea, los grandes títulos, le da un gran título. Sin embargo, o sea, fue naturalmente su gran contrincante, por así decirlo. O sea, él polemizó con las doctrinas de Averroes. Y Averroes tenía digamos, ¿cómo se dice? Una teoría respecto del entendimiento agente muy, muy curiosa. Claro que Averroes, es árabe. Claro, ellos recibieron todo Aristóteles. Los árabes fueron los grandes traductores de Aristóteles. Mezclado con algunas otras corrientes, llega a la Edad Media y Aristóteles es releído a la luz de la escolástica por esta vía, porque en realidad el pensamiento cristiano se había escrito más bien en clave neoplatónica. O sea, por así decirlo, por otra vertiente. De hecho, San Agustín es adepto, digamos, de esta línea más bien, ¿no? Entonces aparecen los árabes en la escena medieval y polemizan, y Santo Tomás de Aquino se dedica a hacer grandes distinciones dentro de los comentarios que los árabes hacen de Aristóteles. Y Santo Tomás de Aquino lo había leído Aristóteles, naturalmente, no es que lo leyó por vía de los medievales, sino que lo leyó directamente. Entonces, habiendo leído Aristóteles en profundidad, Santo Tomás se da la tarea de corregir los errores de los árabes. Y Averroes dice que el entendimiento agente está separado del alma, no como veníamos explicando. Dice Averroes que existe un entendimiento agente único, universal, como una especie de alma universal, que es a partir de él que es posible conocer, que el hombre tiene un alma individual que es el entendimiento posible y un alma universal que es el entendimiento agente, dice Averroes. Y que todas las cosas que se conocen por el entendimiento agente o alma universal. Y que es también principio de la naturaleza espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque para Averroes, el hombre, como tiene un entendimiento posible, entonces se corrompe y muere, pero como está ligado al entendimiento agente único, universal, entonces es inmortal, ¿no? En realidad no salva Averroes la inmortalidad del alma, sino que dice que el alma cuando muere se queda como subsumida por el entendimiento agente. ¿Se entiende? Y que, digamos, están divididos o separados, ¿no? Que todos los datos sensibles provienen solamente del entendimiento posible, o sea, del entendimiento humano que es mortal, y que de ello el entendimiento posible hace todas las imágenes, pero que la iluminación viene por este entendimiento agente separado. Solamente se distingue, por ejemplo, el entendimiento habitual que dice Averroes, que es como una especie de virtud que adquieren algunos en la medida que pueden como quedar subsumidos o absorbidos por el entendimiento agente. Un préter nirvana y por esto que yo decía hoy de que cuando Santo Tomás escribió contra un montón de tesis, después vinieron los modernos y se creyeron que inventaron la pólvora
cuando en realidad ya estaba totalmente discutido eso. Entonces viene, por ejemplo, un Hegel a decir que solamente existe la realidad de la naturaleza, que no hay una dimensión sobrenatural en el mundo, sino que todo es absorbido por el espíritu absoluto. Cuando Hegel recupera, o sea, cuando Hegel formula el concepto del espíritu absoluto, dice para sí mismo que está inventando la pólvora y el fin de la historia, cuando en realidad estaba diciendo lo mismo que había dicho Averroes. Es el mismo error, y que después se empezó a matizar en diversas etapas de la historia, con muchos colores, pero que sigue presente, digamos, ¿no? Porque esa idea de que el hombre no es más que una instancia o expresión de un momento de la historia, o dígase de la sociedad, es historia vieja. Entonces, si nosotros, digamos, pudiéramos ir concluyendo un poco esta exposición, deberíamos decir, bueno, ¿cuáles son los grandes errores con los cuales nosotros nos enfrentamos? Los grandes errores son viejos errores, no son nuevos. Entonces, esta idea de considerar al individuo como abstraído o subtraído de sí mismo frente a un universo, frente a un mundo donde las cosas son como se dictan o como esa especie de sentido común materialista o lo que sea, dice, bueno, es historia vieja. El problema acá es que se cae en un peligro grueso que fue justamente contra lo que Santo Tomás está escribiendo, que es con la subsistencia del alma humana, individual, creada por Dios, que además tiene naturaleza personal, es decir, está peleando por la persona, el valor de la persona humana, que tiene existencia por sí misma, que es individual y que tiene con Dios una relación personal, además. Entonces, detrás del error de Averroes está esa especie de idea de masificación del hombre, donde lo único que tiene valor o justificación por parte de la verdad es una especie de alma universal en la cual participan los hombres, pero no todos, dice Averroes, porque de hecho, digamos, ese privilegio de pasar a una existencia inmortal, unida al alma espiritual, era para algunos. O sea que hay también un profundo sectarismo, ¿no?, detrás de estas corrientes, similares a las actuales, ¿no? Sucede que después de Hegel, esta concepción pasó a llamarse Estado, ¿no? El espíritu absoluto del que hablaba Hegel se realizó en la idea del Estado moderno, donde el ser humano solamente tiene valor dentro de de lo establecido por el mundo en el peor sentido de la palabra, porque además se cree que toda verdad es la verdad del mundo y nada más. Entonces, lo que no, digamos, se amolda a esa verdad universal que le pertenece al mundo, entonces queda como fuera, queda como relegado. Y naturalmente explica muy bien el despersonalismo que hay en la actualidad. Estos viejos errores que se venden como nuevos errores, digamos, tienen siempre ese peligro que incluso en el Imperio Romano, cuando los romanos perseguían a los cristianos, también tenían la misma idea de que todo caía y debía caer bajo el dominio del gran espíritu de la Roma imperial. Entonces, cualquiera que no adorara a los dioses del Estado romano, entonces había que matarlos. Y el problema de los cristianos era que en realidad se hacían matar, o sea, porque los romanos le habían propuesto a los cristianos miles de soluciones. Por ejemplo, la de adorar a Dios dentro del gran templo de las divinidades, o sea, de todas
digamos, el panteón, el templo de todos los dioses, ahí podían ir tranquilamente los romanos a adorar a su Dios, ¿no? Claro, entonces los romanos, los cristianos, ¿qué dijeron? No, porque por encima de la Pax Romana está Dios. O sea, el que adoraba a Dios dentro de los muros del gran templo ecuménico romano, en realidad estaba adorando al Estado, no a Dios, porque reconocían que por encima de todo estaba el Estado romano. Y eso fue algo con lo cual los cristianos no pactaron. Entonces, claro, ¿cómo no van a reconocer el gran derecho romano? Porque por encima está Dios. Entonces estos viejos errores, vaya si son viejos, ¿no? Que vienen desde allá. Por eso vale siempre meditar sobre estas cosas. Bueno, yo dejo acá para no hacerlos muy largo. En todo caso, seguimos con algunas ideas la próxima clase. Si quieren hacer alguna pregunta, es el momento. Como siempre. Exacto, sí. Eso es lo que yo quiero expresar, digamos, con palabras pobres, pero la verdad que lo que se está viendo es eso. O sea, no es algo, digamos, tal vez es mucho más trágico en la actualidad porque los medios, digamos, y el odio con el que se impone tal vez es mucho mayor, pero los árabes, de hecho, tienen esa concepción también, ¿no? Entonces, cuando vos ves organizaciones árabes que aplican la Shiat, no sé cómo se pronuncia, bueno, lo aplican bajo esta concepción, o sea, todo tiene que ser absorbido por el entendimiento agente. Y es el gran problema. En la actualidad es mucho más bestial, tal vez. Que el problema es esa, la gran despersonalización humana que hay, ¿no? Bueno, tal vez la próxima ahondemos un poco en el concepto de persona, de modo que estas cosas se puedan ir como profundizando un poco más.